Es hora de plantear nuevas concepciones acerca del prestigio lingüístico y del estándar del español. En el episodio de hoy reflexionamos sobre estos aspectos y el futuro del español. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Las últimas décadas del siglo XX han mostrado un desplazamiento del centro de gravedad en cuanto a la norma lingüística prestigiosa del español. El modelo no se encuentra ya unido solo a la forma de hablar en la antigua metrópoli en España, sino que cada vez más se atiende a un estándar americano considerado culto y prestigioso, que muestra sin complejos en la oralidad los rasgos que son propios de cada país. Esto es especialmente importante si eres profesor de español, si enseñas español o si estás aprendiendo español, porque realmente el número de hablantes americanos es muy superior y la forma de hablar es variable, es distinta y por lo tanto no coincide exactamente con la forma de hablar en España. A nivel supranacional, ninguna de las formas de hablar de América goza de tanto prestigio como para sobreponerse a otras. Me explico, no podrás convencer a una persona de Argentina, y lo he comprobado, que en Colombia se habla mejor, por ejemplo. No, cada país reconoce que su capital es un modelo lingüístico. Cada país en América le da protagonismo lingüístico al habla de la capital. Por otra parte, desde América se tiene un cierto reconocimiento hacia la norma castellana de España porque se identifica con la cuna de la lengua, ¿no? La norma castellana cuenta con todo el peso de la historia y la consolidación a través de los siglos. Pero como ya hemos comentado en otros episodios, en España no se habla igual en todo sitio. Simplemente la capital, Madrid, actúa como una especie de eje cultural y su forma de hablar, sus características, pues son por ejemplo las que puedan trascender en la televisión, en los programas informativos, etcétera, ¿no? No hay una unidad. Aunque la unidad desde fuera pueda parecer que en España se habla de una manera unitaria o similar de una zona a otra. La unidad es entendida como una virtud que le da prestigio e influencia a la forma de hablar de España, independientemente del número de hablantes, pero esa unidad realmente no existe. Yo como andaluza o como persona que lleva mucho tiempo en Andalucía, no me siento en absoluto identificada con la forma en que se habla en la capital de España, ¿no? La historia y la unidad son valores que forman parte de la importancia, de la fuerza de la norma castellana peninsular frente a la diversidad de la forma de hablar en los distintos países americanos. Pero aunque en Hispanoamérica se hable de manera distinta, si tomamos solamente las capitales de los países hispanoamericanos tienen rasgos distintos de un país a otro, sin embargo hay una serie de rasgos comunes o bastante extendidos por lo menos y que son rasgos ya consolidados, es decir, que llevan muchísimo tiempo. El fundamental y el más relevante es el seseo, la pronunciación únicamente de la S. Evidentemente estas peculiaridades ya no tienen vuelta atrás, es decir, estamos ante soluciones lingüísticas muy consolidadas, de forma que a un hablante le resultaría muy violento renunciar a ellas para adoptar otras realizaciones ajenas a su forma particular, a su idiosincrasia lingüística. Estos rasgos son en su mayor parte fruto de innovaciones que son
propias del español, que están dentro de la norma del español. El seseo, el debilitamiento de la S implosiva, es decir, articular más en lugar de más, el yeísmo, es decir, articular pollo y no pollo, pollo, la relajación del fonema velar, articulación mujer en lugar de mujer, etc. Son variantes que se dan dentro del español y simplemente en algunos territorios se da una pronunciación fuerte, mujer, y en otras una pronunciación relajada. Bueno, pues realmente todo esto supone una constelación, un conjunto de posibilidades, de formas distintas de hablar que le da riqueza y variedad a la lengua española. En esta circunstancia cabe preguntarse en qué medida el uso en los medios de comunicación del llamado español internacional o español neutro tiene la virtud de superar las fronteras nacionales y hacer que los hispanoamericanos se sientan más vinculados y comprometidos a usar un estándar lingüístico negociado que es culto, que tiene prestigio y en el que se aceptan características propias de otros países. Los datos actuales nos indican que este neutro va ganando prestigio y aceptación y que se va extendiendo por ámbitos como el mundo mercantil y empresarial, el ámbito diplomático, etc., en los que es apreciado como un acuerdo lingüístico acreditado que tiene la virtud de superar barreras locales y ofrecer un espacio de entendimiento común en el que todos los usuarios se sienten cómodos. De esta forma, se consigue una reducción de subnormas, de variantes locales que son muy apreciadas en su ámbito local, pero que distorsionan en un ámbito internacional. Y también se refuerzan lazos comunes en situaciones de emigración. En el caso del español en los Estados Unidos, donde conviven hispanos de muy distinta procedencia, este español neutro o internacional sirve como vínculo de unión entre formas de pronunciación que pueden ser muy distintas. Si miramos el mundo editorial, por ejemplo, vemos cómo esta decisión de utilizar el neutro se ha utilizado en la traducción de novelas como por ejemplo Harry Potter, ¿no? Harry Potter tiene una traducción para Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile y otra para el resto de América y una tercera exclusivamente para España. El neutro está entrando en la literatura infantil y juvenil como una exigencia editorial. Este español internacional tiene un cierto grado de extrañamiento. Cuando un hablante de español escucha una película en el español neutro, no todos los rasgos le van a resultar familiares, pero se pueden tolerar, digamos que se pueden aceptar. Y de esta forma, los hablantes de español en América están recibiendo continuamente a través de medios de comunicación, de películas, de doblajes, etc., una cierta unidad lingüística. No ocurre así en España, que está fuera del uso de este neutro y que hace sus propios doblajes y sus propias traducciones a un español que se entiende como prestigioso, pero que puede resultar ajeno para muchos hablantes peninsulares. Un hablante canario o un hablante andaluz se puede sentir más próximo a un doblaje americano que al doblaje que se realiza dentro de la propia España. Si el uso del español internacional va en aumento y efectivamente refuerza la unidad lingüística americana en todos los niveles comunicativos sociales, y hasta ahora los datos así parecen indicarlo, no hay duda de que aumentarán los ámbitos de su aceptación y que ganará prestigio necesario para que sea estimado como norma imitable en contextos comunicativos próximos a la estandarización. Los medios de comunicación y la publicidad son claros receptores de estas tendencias y están atentos a su consumidor final. Cada día conceden, por lo tanto, más cabida a estos usos en sus producciones. Cuando una empresa tiene que hacer un anuncio, tiene que plantearse a cuántos oyentes, a cuántos potenciales
compradores puede llegar y por lo tanto la selección de rasgos lingüísticos del español puede ser relevante. ¿Por qué? Pues porque si se está usando un uso muy local o expresiones que están muy relacionadas con un país, puede que no sea aplicable o vendible ese producto tal cual a través del mismo anuncio en otro país. El efecto llega incluso a España, donde se emiten una gran cantidad de producciones hispanoamericanas que tienen buena acogida de audiencia. Sin embargo, y personalmente es algo que lamento, el español de España se mantiene al margen de esa forma de hablar neutra o de ese español internacional. De manera que en algunos casos cuando se han vendido productos que están doblados al español internacional, algunos hablantes de español de España se han quejado porque es un español ajeno. Esto simplemente es fruto de la falta de familiaridad con esta tendencia, ¿no? Y en este sentido, y aunque eso revele un poco mi edad, no me importa decir que cuando yo era pequeña, en la televisión española se recibían muchísimos productos doblados en México o en estudios hispanos en los Estados Unidos, ¿no? Que estaban ubicados en los Estados Unidos, y esas series tenían acento americano. Sin embargo, no había ningún tipo de rechazo ni ningún tipo de problemas en escucharlo. Yo he crecido viendo a los Picapiedras, montones de dibujos animados de series de policíacas, por ejemplo, dobladas en el español americano. Sin embargo, en España ha habido una creciente tendencia a volver a doblar estos productos al español peninsular. Esto ha hecho que en muchos casos las producciones cinematográficas tarden más en estrenarse, cosa que hoy a veces es un problema, o sean más caras simplemente, porque claro, tienes que doblar de nuevo un producto para un reducido número de personas. Bueno, son unos cuantos millones, pero realmente pocos en comparación con el número de hablantes de Hispanoamérica. No sé cuál es tu opinión acerca de este español internacional y me gustaría escucharte. ¿Es útil para tu trabajo? ¿Es útil para tu vida cotidiana? Charlamos a través de Twitter en Hispanoamérica o si quieres consultar mi web evabravogarcia.com. Te agradezco que dejes tu opinión, tus comentarios y también tu valoración del podcast a través de la plataforma en la que estés escuchándolo. Nos hablamos en un próximo episodio. Un saludo y hasta pronto.